Neurodivergencias. ¿Qué son las neurodivergencias? El temita. Lo que está dando que hablar, bueno, ¿qué es una neurodivergencia? Una neurodivergencia es un funcionamiento mental diferente de la mente que no comprende un trastorno o una enfermedad. Y eso es importante, porque mucha gente está mezclando el concepto de neurodivergencia con funcionamientos mentales diferentes debido a trastornos o enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, etc. Nada que ver. Que luego habrá gente que diga, ¿y entonces por qué el autismo se considera una neurodivergencia? Si es un trastorno de espectro autista, TEA. Bueno, eso es otro temazo que bueno, o sea, lo del autismo da para cogerlo y hacer no un vídeo sino varios aparte, ¿vale? TEA, trastorno del espectro autista, ahora se quiere considerar llamarlo CEA, condición del espectro autista, por algo es. No es una enfermedad, no es un trastorno mental. Y mucho argumento circula por ahí tipo, bueno, no es un trastorno porque no se puede curar, no funciona así tampoco. No es un trastorno no porque no se pueda curar, porque no tenga cura. Eso es otro tema también muy distinto, es que necesito más vídeos. Pero no tiene nada que ver con eso. Hay trastornos que no se curan y no dejan de ser trastornos. Y en cambio el autismo no es un trastorno y no se cura porque no necesita ser curado. Ese es otro tema y es bastante polémico y cada uno lo entiende como quiere, como ha podido, según la información tan terrible que hay por todos lados. El autismo se considera una condición y no un trastorno mental o una enfermedad por otras razones, ¿vale? Pero eso es otro tema que da para un vídeo, no, varios vídeos aparte y que pienso hacer sí, pero bueno, vamos al grano. Pero no, el autismo no es un trastorno. ¿Qué son las neurodivergencias? A ver, un funcionamiento mental diferente de la mente que no comprende un trastorno. ¿Qué comprenden entonces las neurodivergencias? Pues básicamente, así a rasgos generales, aunque depende de cada psicólogo, porque esto en la psicología es un poquito ambiguo y cada uno puede hacer un poco lo que quiera mientras tenga el título, ese es otro tema. Por eso no pasa realmente bien, por mucho que digan que sí, por eso entre otras muchas razones, el método científico, ¿vale? Por eso puede hacer cada uno lo que salga de las narices. Ahora, si esto llega a alguien, seguramente se enfade un huevo, pero... Vale, ¿qué comprenden las neurodivergencias hoy en día como tal? En su estado más puro, por decirlo de alguna forma. Más básico, mejor dicho. Autismo, altas capacidades, superdotación, sí, altas capacidades y superdotación separados. Esto es importante porque mucha gente los está mezclando y las altas capacidades aparecieron por algo, pero ahora voy a eso. Altas capacidades, superdotación, autismo, TDAH, eso es otro tema. E incluso hay psicólogos que meten los PAS, personas altamente sensibles, aunque, como digo, igual que lo otro, depende mucho del psicólogo porque esto no sigue estrictamente el método científico. Pero básicamente lo que entra dentro de las neurodivergencias es eso. Altas capacidades, superdotación, autismo, TDAH y algunos incluso meten PAS o dislexia. Pero bueno, los tres grandes rasgos, o cuatro ahora que han metido el TDAH también ahí, que bueno, habría que hablar de qué es cada neurodivergencia exactamente y luego del concepto de doble excepcionalidad, que es cuando una etiqueta neurodivergente con otra se unen en un solo individuo, o incluso tres, triple excepcionalidad, pero bueno, eso es otro tema, porque habría que ver si no es todo lo mismo o no. Este concepto es tan complejo que es complicado resumirlo en un solo vídeo, sobre todo cuando cada psicólogo tiene su propia mentalidad al respecto, aunque hay un consenso, que básicamente es este, pero bueno, se sigue investigando y se sabe muy poco al respecto. Lo que sí se sabe es que la neurodivergencia es un funcionamiento mental que es diferente al de los neurotípicos, los vulgarmente llamados neurotípicos, o sea, la media de funcionamiento normal, el funcionamiento convencional, y que no comprende un trastorno ni una enfermedad, sino que es naturalmente así. De hecho, es así probablemente por ventaja evolutiva. O sea, evolutivamente hablando, los patrones genéticos, porque sí, está influido directamente por la genética de los neurodivergentes, son de esta forma porque han tenido éxito evolutivo y han aportado algo a la comunidad o a la especie en sí o individualmente a la supervivencia del individuo. Da igual, pero han aportado algo y por eso esa variabilidad genética ha persistido en el tiempo. Y de hecho sí que está demostrado que es una ventaja porque, joder, las altas capacidades, la superdotación e incluso ciertos rasgos del autismo, la sensibilidad implicada en todo ello, o esa capacidad intelectual, o esa percepción sensorial, o esa forma de ver el mundo, aporta algo sin duda. Ya hay estudios genéticos, no obstante, sobre que probablemente la neurodivergencia exista, o las neurodivergencias existan, si es que realmente son tan variadas y no parten de un mismo concepto, como un aporte evolutivo genético que ha prevalecido por ventaja. O sea que lejos de ser trastornos o enfermedades serían necesarias en nuestra especie como colectivo y por supuesto como individuo. Vale,
Diferencias entre los distintos tipos de neurodivergencias. Curiosamente, el autismo y la superdotación tienen una funcionalidad súper parecida, extremadamente coincidente, y además hay investigaciones que demuestran que al parecer tienen una relación genética muy directa. O sea que autismo y superdotación comparten rasgos, comparten genes, es muy peculiar. No obstante, no todos los autistas son superdotados, por supuesto, pero el funcionamiento mental y también los genes se ve que están súper relacionados. Altas capacidades y superdotación. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? La superdotación, así a grandes rasgos, porque tampoco me quiero extender, ya que esto iba a ser un resumen sobre las neurodivergencias. La superdotación implica un funcionamiento mental muy complejo, con un alto nivel de inteligencia en prácticamente todas las áreas, si no todas. Pero también implica una profundidad de pensamiento y de diferencia en funcionamiento mental respecto al resto de neurodivergencias, incluyendo las altas capacidades, por esa profundidad. Las altas capacidades, en cambio, nacieron del concepto de qué pasa con las personas que no llegan en los test de inteligencia que se usan para evaluar, antaño muy primitivamente, ahora cada vez mejor, pero todavía con cierta frivolidad, quién llegaría a ser un superdotado y quién no, aunque hay casos que están muy claros, pero otros no están tan claros, sea porque tienen otro tipo de condiciones que hagan variar los resultados en los test, condiciones como otras neurodivergencias, o bien tengan trastornos asociados. ¿Qué pasa con la gente que realmente sí despunta, sí saca gran puntuación en el test, pero no llega por los pelos al 130, que es en la escala más común, la que se considera para empezar a pensar que una persona es superdotada en la evaluación de un test? Pues ¿qué pasa con esas personas? Si una persona tiene una neurodivergencia evidente y no llega al 130 en el test, pero está muy cerca, 127, 28, se le va a sacar completamente de ese rango cuando es neurodivergente y cuando tiene unos potenciales claramente peculiares respecto a la media, pues se empezó a crear el concepto de altas capacidades para ese tipo de gente. Luego se ha distorsionado de una forma que da para otro vídeo, porque vamos, y lo haré sin duda, porque es tremendo cómo ha bajado el baremo de lo que son las altas capacidades, cómo ha empezado a distorsionarse cada vez más bajo, ya directamente hay personas que no parecen ni neurodivergentes, que se ponen... Bueno, como que aquí cada psicólogo hace lo que quiere, han empezado a hacer un montón de cosas con el tema de las altas capacidades y han empezado a meter a un perfil extremadamente amplio de gente y encima sin considerar neuroplasticidad cerebral, sin considerar incluso a veces la neurodivergencia en sí misma. Incluso hay gente que directamente quiere considerar las altas capacidades y la superdotación como una misma cosa cuando no lo es y nació como algo diferente por algo. Y si encima estás bajando el baremo de las altas capacidades, tanto en nivel intelectual, en nivel de test, como en lo que es la neurodivergencia, pues todavía se aleja más del concepto de superdotación y tiene menos sentido que considerarlo lo mismo. En fin, o sea, como digo, el concepto de altas capacidades nació por algo relevante, importante y que tenía sentido. Está empezando a perder el sentido, pero ese es otro tema y también cada psicólogo lo lleva a su manera y hablaré de eso en otro vídeo. Quiero aclarar antes de nada, porque todo este tema es muy complejo, al final intento resumirlo pero abarca muchísimo. Todo esto viene también en parte de cómo se entiende en los países angloparlantes. En los países angloparlantes se habla mucho del tema gifted, que es el dotado, y hay diferentes niveles, se consideran 4 niveles: mildly gifted, moderately gifted, highly gifted y profoundly gifted. La superdotación como tal se empieza a considerar a partir de 130 y todavía se llama moderately gifted, o sea, dotación moderada, a pesar de todo. Aquí se empieza a llamar superdotación, pero ahí todavía se considera dotación moderada. Y lo de antes es dotación básica y comprende todo lo que sea una inteligencia un poco por encima de la media hasta la dotación moderada, hasta el 130. Todo eso es esa categoría, mildly gifted. De hecho, así como si se considera que a partir de la dotación moderada, a partir de 130, todo es neurodivergencia, en la primera categoría no se considera que todos entren en la neurodivergencia. Se considera que hay neurotípicos con la inteligencia mayor que la media que siguen siendo neurotípicos y que hay que valorar quiénes son neurotípicos y quiénes no. Muy probablemente los que se acerquen más a la dotación moderada, etc. Pero bueno, que al final el concepto de altas capacidades nace bastante de este que estoy comentando. Cuando realmente sí tiene sentido, como lo he explicado, la gente que está muy cerca del 130 tiene una neurodivergencia evidente, pues dices, a ver, sacarles la superdotación pues es un poco problemático porque puede que sí den el perfil de superdotados, tanto por neurodivergencia como por inteligencia, y no se esté considerando como debería. Pero una cosa es eso, de gente que está muy cercana
cercana a ese nivel, muchísimo, hablo de 128, 129, 127, con una neurodivergencia muy clara además, de eso a que porque alguien tenga una inteligencia mayor de la media ya sea considerado neurodivergente, altas capacidades y casi se puede llamar superdotado, hay un mundo y es exactamente lo que está haciendo la gente. Tanto algunos profesionales que no están cualificados como deberían, porque no son expertos del tema, porque la gente con psicología, alguien con una carrera de psicología puede hacer diagnósticos, pero no significa que sea experto en eso. Como digo, como esto no sigue estrictamente el método científico en todo, pues a veces pasan este tipo de cosas y también cada uno puede hacer lo que considere, y es que realmente puede ser por el profesional o puede ser por la misma persona que ha considerado que, bueno, entra las altas capacidades y al final se está distorsionando todo. Que alguien tenga una inteligencia superior a la media, ni siquiera en todas las áreas, en alguna, y directamente diga que es superdotado, o que es altas capacidades y que altas capacidades es lo mismo que superdotado, pues es que no tiene nada que ver. Se está distorsionando de una forma que es una falta de respeto, porque se está volviendo a invisibilizar a la gente superdotada. Una cosa es estar en el rango de personas de inteligencia mayor que la media, otra cosa es que encima, además de eso, tengas una neurodivergencia, y luego otra cosa ya es ser superdotado. Que se supone que la gente con altas capacidades, o sea, si hablamos del término anglosajón, lo que sería mildly gifted, cuando presentan una neurodivergencia, se supone que sus características intelectuales tienen una complejidad concreta, una sensibilidad muy especial, una forma de ver el mundo muy especial, que hace que por un lado sea una ventaja y por otro lado también pues sea un choque con el resto del mundo y pueda necesitar igual más adaptación o no según la persona. Depende mucho de la persona y no se puede poner todo en el mismo saco ni se debe hacer. Y aún así, a partir de cierto nivel intelectual se supone que la profundidad es mayor y por tanto el choque a partir de 130 se presupone, con todo lo que conlleva que es un test y la frivolidad implícita, claro. Bueno, es un test que se ha complejado bastante y que ahora conlleva más que un test de CI y ya está, claro. Pero bueno, siguen siendo test. Pero se supone que a partir de 130 implica algo más excepcional que necesita mucha más comprensión y que es mucho más complejo de llevar. Por tanto, no se debe comparar una cosa con otra. Por eso luego también se da en el tema de las altas capacidades gente que dice que tiene altas capacidades o que tiene un diagnóstico, pero que no parece ni que tenga una neurodivergencia, porque igual no la tiene directamente. Simplemente tiene una inteligencia mayor que la media, pero sigue siendo neurotípica. Y es que esto está siendo un cachondeo. Y luego también dice ser superdotada y realmente no tiene nada de superdotado. Si tiene una inteligencia mayor, pero una inteligencia mayor no te hace ser superdotado. Eso que quede muy claro. No solamente a nivel de neurodivergencia, sino tampoco a nivel intelectual. La superdotación es superdotación por algo. No es tener una inteligencia mayor que la media y ya está. O un trozo más mayor que la media siquiera. Es una cosa excepcional. Y el porcentaje de gente superdotada es mucho menor que el de gente con altas capacidades. Por eso esto está resultando muy frívolo. Y quería aclararlo. Entonces, lo que parece que están intentando hacer es, de algo bastante lógico y razonable como es no dejar fuera a la gente neurodivergente con una inteligencia altísima, tan cercana a la superdotación en su medida estándar, que puedan sentirse incluidos, porque igual de hecho deben de estarlo y la frivolidad de un test o de unos test variados no debería de quitarles esa oportunidad. Están intentando extrapolarlo directamente al concepto angloparlante, donde simplemente abarcan pues a la gente más inteligente que la media, sabiendo que hay una variedad enorme, sabiendo que es gente más inteligente que la media, pero que no llega a lo que empezaría a ser la superdotación de hecho, y sabiendo que es un rango de gente más inteligente que la media desde muy pequeño a algo más alto, que además puede implicar una neurodivergencia o no. Pero aquí se ha distorsionado ese concepto también. Se quiere juntar con el concepto de esto otro, pero sin tener en cuenta lo que realmente es eso otro. Y llamándolo superdotación directamente. Es que me parece una locura que se haga eso. Hay gente que incluso a partir de 120 empieza a contarlo como altas capacidades, cuando un nivel más inteligente que la media empieza a considerarse el 115, mildly gifted. 120 sigue siendo un rango bajísimo para llamar altas capacidades si vas a considerarlo algo como eso. Viendo el vídeo me doy cuenta de que, por cómo hablo de los psicólogos, parece que estoy criticando a todos los psicólogos o a los psicólogos en general, y no, quiero aclarar que creo que hay psicólogos también muy buenos. Pero tampoco voy a negar que creo que en el mundo de la psicología hay mucha intrusión. Hay mucha gente que no tiene vocación o mucha gente que hace lo que quiere y que no es tan profesional como debería. Pero bueno, con esto quiero aclarar que no me refiero a todos los psicólogos y que considero que hay psicólogos súper buenos y cuyo trabajo respeto muchísimo. Eso es aparte. En resumen, ¿qué son las neurodivergencias? Las neurodivergencias son un funcionamiento mental distinto de la población que no comprende un trastorno que es genético evolutivo y que implica una forma de vivir, de pensar, de sentir, de proceder mentalmente en general, tanto a nivel mental como en el sistema nervioso, muy distinta. Y que normalmente, así en plan estándar, se suele clasificar como autismo
altas capacidades, superdotación, actualmente TDAH también, incluso a veces PAS o personas altamente sensibles, pero es un debate muy largo. Más o menos esas son las neurodivergencias, aunque es difícil explicar lo que son incluso hoy en día porque muchos psicólogos no se ponen de acuerdo, aunque sí hay un consenso base, que básicamente es este. Y bueno, hay mucho que decir de cada neurodivergencia. Como digo, a veces pueden estar presentes varias en un solo individuo, pero claro, también habría que ver qué es exactamente una neurodivergencia. Si hay una diferencia clara entre una característica y otra, y no están simplemente desde una misma base, diferentes ramas que obviamente pueden encontrarse por formar parte de una misma base, que no sean diferentes neurodivergencias, sino que partan de un mismo concepto, bueno, teniendo en cuenta que el autismo y la superdotación tienen tanta relación funcional y genética, pues es como para pensarlo. Y teniendo en cuenta que dentro de la dislexia, la alta capacidad, todo, hay una relación muy grande entre las neurodivergencias, donde a veces se dice sí, porque el autista suele ser altamente inteligente, no es del todo cierto, pero el TDAH suele ser altamente inteligente o puede llegar a focalizarse mucho, a diferencia de lo que parece como un autista o como un superdotado. La persona autista es altamente sensible, por lo que parece normalmente el superdotado también. Ese tipo de cosas que son tópicos, pero que vienen de algo real, de lo que hablaré más adelante, pues dan que pensar que igual realmente las neurodivergencias tienen una base común. Y eso de que haya doble excepcionalidad o triple no sea tanto diferentes neurodivergencias unidas en un individuo, sino ramificaciones naturales de una misma cosa, quién sabe, pero bueno. Neurotípicos, ese es otro tema, porque claro, el tema de los neurotípicos se trata con mucha frivolidad, en mi opinión, dado que ¿qué es un neurotípico? Una persona no neurodivergente, o sea, en su definición más básica, que funciona de forma estándar, bien. ¿Cuántos neurodivergentes no han usado el masking, que ese es otro tema también muy largo, para hacerse pasar por neurotípicos sin saberlo, incluso a veces sin ser conscientes? O cuánta gente en general, sin pensar en neurotípicos ni neurodivergentes, realmente intenta adaptarse a la sociedad o hacer lo que les dicen, o no se conocen a sí mismos lo suficiente por el entorno, por la educación, por cómo funciona la sociedad en general o lo que sea, de forma que acaban creyendo que tienen que actuar como los demás sin siquiera saber quiénes son. Entonces, toda esa gente serían neurotípicos, realmente están falseando lo que son, realmente hay neurodivergentes que se han pasado mucho tiempo entre neurotípicos pensando que son así o no conociéndose a sí mismos, etc. ¿Qué pasa si los neurotípicos son solo un patrón construido por la sociedad y no existen realmente como tal? Ese es otro tema. Pero bueno, así, por eso digo, la vulgaridad de llamar neurotípicos de ese término, pues bueno, es para distinguir a neurodivergentes de neurodivergentes y tal. Pero bueno, que ese es otro tema del que se podría hablar muchísimo. Y en fin, lo que sí está claro es una cosa, en un neurodivergente que sea evidente que lo es, porque luego hay matices, pero que sea muy evidente que lo es, las cosas que le pasan le repercuten a su mente, a su sistema nervioso, a su cuerpo incluso, a todo en general de una forma muy diferente a lo que se considera estándar o a lo que se ve normalmente. Y sus capacidades, sus habilidades y su forma de ver el mundo también funcionan muy distinta. Por eso es muy típico en el neurodivergente sentirse como otra especie. Y es que realmente hay una diferencia genética y funcional bastante grande. Y eso no se puede obviar. Que luego dentro de los neurotípicos haya de todo, que igual es un constructo social donde algunos se adaptan para ser lo que la sociedad dicta y realmente no existe como tal el concepto de neurotípico, o que el neurotípico sea realmente otra cosa. Sí que exista, pero no sea realmente eso, sino que eso sí que sea un constructo social. Bueno, es que da para mucho el tema, ¿eh? Pero bueno, tampoco me voy a enrollar más porque podría estar aquí, vamos. Neurodivergentes. Eso.